Clara estaba sentada en la entrada de Levi Elegant, sus dedos acariciando suavemente el cuero de los reposabrazos de su silla de ruedas. El murmullo de voces a su alrededor llenaba el aire. Cada invitado era recibido con una sonrisa, un gesto de calidez. Pero su mirada se desvió hacia el espacio vacío frente a ella. Nadie venía a saludarla. Nadie siquiera la miraba. Había hecho una reserva específicamente indicando su necesidad de una mesa accesible para silla de ruedas. Sin embargo, mientras esperaba allí, ignorada y sin ser reconocida, la sensación de hundimiento en su pecho se profundizaba. La anfitriona sonreía ampliamente a una pareja que acababa de entrar, guiándolos al interior sin dedicarle ni una segunda mirada a Clara. Tal vez no me vieron, se dijo a sí misma, intentando calmar el nudo creciente en su estómago. Bajó la vista a sus manos, luego miró de nuevo a la multitud. Los minutos pasaban, y nada. Tomando una profunda respiración, Clara avanzó con su silla. Disculpe, dijo suavemente, pero su voz fue ahogada por las risas y el tintineo de los vasos. Aclaró su garganta, ahora un poco más fuerte. Disculpe. Pero nadie se giró, ni un camarero, ni la anfitriona, ni una sola persona en el restaurante parecía registrar su presencia. Era como si fuera invisible. Entonces, desde una esquina del salón, alguien la vio. Una figura alta emergió de las sombras del bar. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y en ese momento, todo empezó a cambiar. La mirada de Luis se mantuvo fija en Clara mientras se acercaba a la entrada. Su traje impecable y su andar seguro contrastaban con la indiferencia del personal que se movía a su alrededor. No podía creer lo que estaba presenciando. La gente trataba a alguien como si no existiera. Redujo su paso, observando con atención. Clara se movió en su silla de ruedas, claramente intentando captar la atención de cualquiera que pudiera notar su presencia, pero sus suaves intentos parecían perdidos en el torbellino de conversaciones y vasos entrechocados. Luis frunció el ceño, una sensación de enojo empezaba a crecer dentro de él. Lo veía claramente, la manera en que los hombros de Clara se hundían en señal de derrota, la manera en que sus dedos se aferraban un poco demasiado fuerte a los reposabrazos de la silla de ruedas. Era una escena que conocía demasiado bien, la soledad que surge cuando el mundo te pasa por alto. Finalmente, Luis llegó a donde estaba la anfitriona, que acababa de sentar a otra pareja. Disculpe, dijo, su voz cortando el ruido. La anfitriona se giró, claramente sorprendida por su presencia. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó, parpadeando hacia él con una sonrisa ensayada. Sí, puede, dijo Luis, su voz calmada pero firme. Esta señora aquí, señaló a Clara, ha estado esperando. Supongo que su reserva sigue en pie, ¿verdad? La sonrisa de la anfitriona se desvaneció cuando sus ojos se dirigieron hacia Clara. Tartamudeó por un momento, claramente sorprendida. Oh, lo siento muchísimo. Debemos haberla pasado por alto, por aquí. Luis no dijo ni una palabra más, pero la mirada en sus ojos fue suficiente para expresar su descontento. Caminó de regreso hacia Clara, con una zancada tranquila, como si le diera tiempo a la anfitriona para recomponerse. Clara lo miró, con los ojos bien abiertos de sorpresa, sin saber cómo reaccionar. Por un momento, se preguntó si debería disculparse, como si de alguna manera fuera responsable de la situación. Pero Luis le dio una sonrisa tranquilizadora antes de volver su atención a la anfitriona, que ahora apresuradamente estaba reorganizando los menús en una mesa cercana. «Esta mesa estará bien, ¿verdad?», preguntó Luis a Clara con una voz cálida. Sí, gracias», tartamudeó Clara, aún sorprendida por la intervención del desconocido. La anfitriona sacó una silla en la mesa, pero dudó al darse cuenta de que Clara no la necesitaría. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza mientras apartaba torpemente la silla y ofrecía una sonrisa extraña. «Avísenme si necesitan algo más», murmuró, antes de alejarse apresuradamente. Clara dio una pequeña y tímida sonrisa mientras Luis le hacía un gesto suave para que se acercara a la mesa. Él se deslizó en el asiento frente a ella, sus movimientos relajados y sin prisas. Por un momento, ninguno de los dos habló, con la incomodidad de la situación flotando en el aire. «Gracias», dijo finalmente Clara, su voz apenas un susurro. «No tenías que hacer eso». Luis se reclinó en su silla, su expresión indescifrable por un segundo. «No hice nada que alguien más no debería haber hecho», respondió simplemente. «Mereces que te traten como a cualquier otra persona aquí». Los ojos de Clara se suavizaron ante sus palabras, pero había una duda persistente en su mente. Se había acostumbrado a ser pasada por alto. Y aunque la amabilidad de este extraño era un soplo de aire fresco, no estaba segura de poder confiar plenamente en él. «¿Vienes aquí seguido?»,
preguntó Luis, con un tono ligero, tratando de aliviar la tensión. Clara se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. No, en realidad no. Pensé en probar algo diferente. Es mi cumpleaños, admitió, con un toque de tristeza en su voz. Luis levantó una ceja. ¿Tu cumpleaños? ¿Y ni siquiera te ofrecieron un asiento sin que lo pidieras? Ahora me alegro aún más de haber intervenido, dijo con una ligera sonrisa, tratando de mejorar el ambiente. Bueno, feliz cumpleaños, Clara. Clara sonrió al escuchar su nombre, la primera vez que lo habían pronunciado en toda la noche. Gracias. Luis llamó al camarero, quien llegó rápidamente, ahora nervioso por la escena anterior. Los menús fueron colocados frente a ellos, y las manos de Clara se posaron sobre los bordes, sintiendo una mezcla de gratitud e incomodidad. No tienes que sentirte incómoda, dijo Luis en voz baja, como si percibiera su duda. No lo hice para recibir agradecimientos. Simplemente no podía quedarme quieto viendo que eso sucediera. Clara asintió, pero su mente vagaba mientras miraba el menú. Sus palabras, aunque sinceras, le hicieron darse cuenta de cuántas veces había aceptado ser tratada como invisible, como alguien menos. Había aprendido a bajar sus expectativas para evitar la decepción. Pero ahora, este encuentro inesperado estaba despertando algo en su interior que no había sentido en mucho tiempo. ¿Podría ser este el comienzo de algo diferente? ¿Podría Luis, este extraño, representar un punto de inflexión en su vida? Clara no conocía las respuestas, pero por primera vez en lo que parecían años, estaba dispuesta a descubrirlo. La comida llegó rápidamente después de que hicieron sus pedidos. El restaurante ahora estaba muy consciente de la pareja sentada en la mesa que antes había sido ignorada. Los platos estaban bellamente presentados y el personal se mantenía cerca, asegurándose de que todo estuviera a su satisfacción. Clara no pudo evitar notar el marcado contraste desde su llegada inicial. Miró a Luis mientras cortaba cuidadosamente su comida. Él seguía siendo algo enigmático para ella. ¿Por qué había intervenido? ¿Cuál era su historia? Entonces intentó estabilizar su voz. Parecías bastante molesto por lo que pasó antes. ¿Has visto algo así antes? Luis dejó su tenedor, su expresión pensativa. He visto muchas cosas, Clara. Desafortunadamente, personas como nosotros, señaló de repente hacia su silla de ruedas, no siempre somos tratados como deberíamos. Clara parpadeó. Personas como nosotros. Luis encontró su mirada, sus ojos suavizándose. Puede que yo no esté en una silla de ruedas, pero he lidiado con mis propios desafíos. La vida a veces tiene una forma de empujarte hacia abajo, haciéndote sentir que no perteneces. Clara permaneció en silencio, sintiendo que Luis hablaba desde su propia experiencia. Quería preguntar más, pero la vulnerabilidad en su voz la hizo dudar. Luis se recostó en su silla, su mirada distante por un momento. Perdí a alguien hace mucho tiempo, mi hermana. Ella también estaba en una silla de ruedas, después de un accidente de coche. La forma en que la gente la trataba, como si no importara, me volvía loco. Lo vi suceder de nuevo esta noche y no pude quedarme callado. El corazón de Clara se apretó ante sus palabras. No había esperado una conexión tan personal. Lo siento por lo de tu hermana, dijo suavemente. Luis sonrió débilmente, gracias. Han pasado años, pero aún pienso en ella. Era fuerte como tú. No habría dejado que lo que pasó esta noche arruinara su velada. Clara sintió un calor extenderse por su pecho al escuchar sus palabras. Durante tanto tiempo, había visto su silla de ruedas como una barrera, algo que la apartaba del mundo. Pero Luis le estaba recordando su fuerza, la resiliencia que había construido a lo largo de los años. A medida que continuaba su conversación, la atmósfera entre ellos cambió. Había una sensación de entendimiento, un lazo que ninguno de los dos había esperado formar. Y aunque la noche había comenzado con Clara siendo ignorada, ahora se sentía vista de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. El suave murmullo de las conversaciones llenaba el restaurante mientras avanzaba la noche. Pero para Clara y Luis, el mundo fuera de su pequeño rincón de la sala parecía distante. Cuanto más hablaban, más cómoda se sentía Clara, su incomodidad inicial desvaneciéndose con cada momento que pasaba. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Clara, su voz tranquila pero firme mientras dejaba su tenedor a un lado. «Por supuesto», respondió Luis, inclinándose ligeramente hacia adelante, dándole toda su atención. «¿Por qué lo hiciste? Quiero decir, no solo por tu hermana, pero ¿por qué interviniste esta noche? La gente normalmente no hace eso». «No quieren causar una escena», dijo, buscando respuestas en su rostro con la mirada. Luis exhaló,
haciendo una pausa como si estuviera considerando su respuesta. Tienes razón. La mayoría de la gente evita la confrontación. Es más fácil mirar hacia otro lado. Pero he pasado demasiados años viendo a personas como tú, como mi hermana, ser tratadas como si no importaran. Y también he estado del otro lado de eso, donde te sientes invisible sin importar cuánto grites, eso te va consumiendo. El corazón de Clara se apretó. Entendía ese sentimiento demasiado bien, la erosión de la confianza, las batallas diarias contra el juicio silencioso de las personas. Sus labios se apretaron en una fina línea mientras asentía, sus pensamientos vagando momentáneamente hacia todo el tiempo que había aceptado la forma en que la trataban solo para evitar la incomodidad. No quería causar una escena, continuó Luis. Simplemente no pude quedarme viendo otra vez, no cuando sabía que podía hacer algo al respecto. Clara sonrió suavemente, su escepticismo anterior desvaneciéndose. Bueno, hiciste algo más que eso. Me hiciste sentir vista. Sus palabras eran sinceras y quedaron suspendidas entre ellos por un momento, llevando un peso que no había esperado expresar en voz alta. Luis le devolvió la sonrisa, sus ojos llenos de calidez. Me alegra. Te mereces ser vista. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se permitió relajarse. Había estado tan a la defensiva durante tanto tiempo, protegiéndose del inevitable dolor del rechazo, que casi había olvidado lo que se sentía ser tratada como una igual, como alguien que importaba. Pero justo cuando comenzaba a sentirse realmente tranquila, la puerta del restaurante se abrió con una ráfaga de viento. Una figura entró, su rostro parcialmente oculto por la tenue iluminación. Se movía con confianza. Y aunque Clara no miró en su dirección al principio, en el momento en que pasó junto a su mesa, algo dentro de ella se agitó. Su corazón se detuvo por un instante. Luis notó el repentino cambio en su actitud. Clara, ¿estás bien? Las manos de Clara se apretaron alrededor de la servilleta en su regazo mientras miraba fijamente la espalda del hombre. Es él, susurró, su voz temblando ligeramente. Luis frunció el ceño. ¿Quién? ¿Ese hombre? Clara tragó saliva, su voz apenas audible. Él es quien arruinó mi vida. La mirada de Luis siguió la línea de visión de Clara hacia el hombre que ahora estaba sentado en una mesa al otro lado del salón. Estaba bien vestido, con un aire de autoridad, bebiendo casualmente de una copa de vino como si fuera el dueño del lugar. Pero el repentino cambio de humor de Clara le indicó a Luis que había más en la historia. ¿Qué quieres decir con que arruinó tu vida?, preguntó Luis. Su tono era suave pero insistente. Clara respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras intentaba tranquilizarse. No había esperado verlo esta noche, no había esperado verlo nunca más. Su nombre es Ricardo Moore. Era mi socio antes de mi accidente, dijo Clara con la voz tensa. Comenzamos una empresa de tecnología juntos. Era mi sueño, nuestro sueño, en realidad. Pero cuando ocurrió el accidente, todo cambió. Los ojos de Luis se entrecerraron mientras la escuchaba. Estuve en el hospital durante meses. Mi recuperación fue larga. Y para cuando estuve lo suficientemente bien como para siquiera pensar en el trabajo, descubrí que Ricardo había tomado el control de la empresa, me había dejado fuera por completo. Les dijo a todos que ya no estaba capacitada para liderar, que no podía manejar la presión, todo porque estaba en una silla de ruedas. La voz de Clara temblaba de amargura al revivir el dolor de esa traición. La mandíbula de Luis se tensó, con una chispa de ira en sus ojos, y se salió con la suya. Clara asintió, su mirada fija en la mesa. Al principio intenté luchar, pero él era astuto. Tenía a los abogados, las conexiones. No tenía ninguna posibilidad. Y al final simplemente me rendí. Luis negó con la cabeza, sus puños apretándose de ira. Eso no está bien. Se aprovechó de tu vulnerabilidad y luego te borró. Es repugnante. Clara suspiró. No lo he visto desde que intenté seguir adelante, o al menos lo intenté. Pero verlo aquí esta noche, es como si todo ese dolor volviera a inundarme. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, el peso de las palabras de Clara flotando entre ellos. Luis observaba a Ricardo al otro lado de la sala, su mente llena de pensamientos sobre justicia. Clara no había terminado. Sus manos temblaban mientras hablaba de nuevo, su voz apenas un susurro. Hay más. No fue solo el negocio. Usó lo que me pasó como una forma de subir más alto. Dio entrevistas, habló sobre cómo el accidente lo afectó a él, cómo tuvo que tomar decisiones difíciles para la compañía. Se convirtió en un héroe público mientras yo quedé atrás. Los ojos de Luis ardieron de furia. Esto ya no es solo negocios. Usó tu historia para su propio beneficio.
Clara asintió, su rostro pálido. Y ahora está aquí. Luis se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. No tienes que ser invisible nunca más, Clara. No para él, no para nadie. Mereces justicia. Su respiración se agitó. Y por primera vez en años, una chispa de desafío encendió su pecho. No estaba segura si eran las palabras de Luis o la emoción cruda que bullía dentro de ella, pero algo había cambiado. No iba a dejar que Ricardo Moore se marchara indemne. Esta vez, sin decir una palabra más, Luis se levantó de la mesa, sus ojos nunca apartándose de Ricardo. El corazón de Clara latía con fuerza mientras lo veía cruzar el restaurante, cada paso lleno de propósito. Quería detenerlo, decirle que no valía la pena, pero algo la detuvo. Quizás eran los años de silencio, los años de fingir que todo estaba bien, o quizás era la inquebrantable creencia de Luis de que ella merecía más. Luis se acercó a la mesa de Ricardo, su presencia lo suficientemente imponente como para atraer la atención de los comensales cercanos. Ricardo levantó la vista, la confusión brillando en su rostro antes de que una sonrisa arrogante se instalara en sus labios. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Ricardo, su voz goteando arrogancia. Luis se inclinó sobre la mesa, su voz baja pero llena de una ira apenas contenida. No te das cuenta, ¿verdad? La sonrisa de Ricardo se desvaneció. ¿De qué estás hablando? Luis señaló hacia Clara. Esa mujer a la que dejaste atrás, a la que traicionaste, la que pensaste que era demasiado débil para defenderse. Ricardo miró a Clara, sus ojos entrecerrándose mientras el reconocimiento comenzaba a surgir lentamente. Clara, murmuró, su voz cargada de incredulidad. No sabía que estabas aquí. Está aquí, interrumpió Luis, su tono frío. Y ya no es invisible. La sonrisa de Ricardo se desvaneció mientras miraba a Clara, su máscara de confianza resbalándose. Sus ojos se movían entre ella y Luis. La tensión en el aire aumentaba con cada segundo de silencio. Se removió incómodo en su asiento, claramente no esperaba encontrarse con su antigua compañera esta noche, y mucho menos de una manera tan confrontativa. Clara, comenzó Ricardo, su voz adoptando un tono conciliador. No quise que las cosas salieran como salieron. Fue un momento difícil para todos nosotros y había decisiones que debían tomarse. Decisiones. La voz de Clara cortó sus palabras, aguda y llena de la amargura que había reprimido durante años. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada nunca titubeó. No solo tomaste decisiones, Ricardo. Me lo quitaste todo. Usaste mi accidente como una oportunidad para escalar más alto mientras yo aún estaba en recuperación. Me hiciste sentir que no importaba, como si no valiera la pena luchar por mí. Los demás comensales empezaron a notar la tensión, echando miradas curiosas hacia la escena que se desarrollaba en medio del restaurante. Clara sintió sus ojos sobre ella. Pero por una vez, no se encogió. No iba a permitir que Ricardo convirtiera ese momento en otra victoria para él. Ricardo se movió incómodo en su asiento, claramente perturbado por la creciente atención. Bajó la voz, como si tratara de salvar lo poco que quedaba de su reputación. Clara, tienes que entender, la empresa estaba en problemas. Tenía que hacer lo mejor para la compañía. Lo mejor para ti, corrigió Clara, su voz dura. No para la compañía. Usaste mi historia, mi accidente, para hacerte ver como un héroe. No luchaste por mí. Me adelantaste. Luis estaba de pie justo detrás de Clara, su presencia un pilar silencioso de apoyo. Tenía los brazos cruzados, su expresión era inescrutable. Pero sus ojos no se apartaban de Ricardo, vigilando cualquier señal de engaño. Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando aún más la voz. Clara, no pensé que pudieras volver después del accidente, después de todo. Pensé que te habías rendido. El pecho de Clara se tensó. Ahí estaba, esa suposición, la que la había atormentado durante años, la suposición de que, porque estaba en una silla de ruedas, porque había sufrido algo que le cambió la vida, ya no era capaz de ser la persona que había sido. Nunca me rendí, dijo Clara, su voz ahora más suave, pero no menos firme. Tú te rendiste conmigo. Decidiste que no valía la pena luchar por mí, y te aprovechaste de mi vulnerabilidad. Te aseguraste de que el mundo se olvidara de mí. Ricardo parpadeó, su fachada de confianza desmoronándose más. Clara, yo no. Ella merecía algo mejor que tú, interrumpió Luis, dando un paso adelante. Su voz era baja, pero cargada con el peso de cada verdad no dicha que Clara había estado guardando durante años. Ella construyó esa empresa tanto como tú, y lo sabes. Usaste su historia para hacerte ver bien, y no te importó a quien lastimabas en el proceso.
Los ojos de Ricardo se dirigieron hacia Luis, reconociendo la creciente intensidad en su voz. ¿Quién eres tú exactamente? Soy alguien que sabe el valor del respeto, dijo Luis con calma, dando otro paso más cerca de la mesa. Algo que parece que olvidaste cuando decidiste sacar a Clara de su propia vida. Las mesas cercanas se habían quedado casi completamente en silencio. Ahora, los demás comensales observaban el intercambio con creciente interés. Clara sentía su corazón latiendo con fuerza en su pecho, una mezcla de miedo, ira y algo más, algo que no había sentido en años: poder. Tenía poder aquí. Y no era solo porque Luis estaba a su lado. Era porque finalmente estaba diciendo su verdad. Ricardo se movió incómodo, dándose cuenta de que la situación estaba saliéndose de su control. Soltó una risa nerviosa, tratando de calmar la tensión. Mira, Clara, no sé qué quieres de mí, ¿una disculpa? Está bien. Lo siento, ¿de acuerdo? Las cosas fueron difíciles en aquel entonces y tal vez tomé malas decisiones, pero no puedo cambiar el pasado. No, no puedes, dijo Clara, su voz firme. Pero puedes enfrentar la verdad. Puedes admitir que me quitaste todo, no porque tuvieras que hacerlo, sino porque era más fácil para ti. Tenías miedo de que regresara y no querías que lo hiciera. Ricardo abrió la boca para responder, pero Clara no había terminado. No solo me robaste mi negocio, Ricardo. Me robaste mi confianza, mi sentido de identidad. Me hiciste creer que mi vida había terminado, que no podía ser la persona que era antes. Pero estabas equivocado. La voz de Clara se hizo más fuerte con cada palabra. La ira y el dolor que había cargado durante tanto tiempo finalmente encontraban su liberación. Sigo aquí y soy más fuerte de lo que jamás podrías imaginar. La mano de Luis descansaba suavemente en el respaldo de la silla de ruedas de Clara, un gesto silencioso de apoyo, pero Clara ya no necesitaba que él hablara por ella. Había encontrado su voz. Ricardo la miraba, la sonrisa burlona ya se había borrado completamente de su rostro. No tenía respuesta, ninguna excusa que pudiera justificar lo que había hecho. Por primera vez, estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones y no había nadie que lo protegiera de la verdad. El maitre del restaurante se acercó, claramente percibiendo la tensión pero sin saber cómo intervenir. Miró entre Clara, Luis y Ricardo, su rostro pálido. ¿Está todo bien aquí? Luis miró a Clara, preguntándole silenciosamente si quería irse o quedarse. Pero Clara no apartó la mirada de Ricardo. Estamos bien, dijo con firmeza, su voz llena de determinación. El maitre dudó por un momento, pero finalmente asintió y se alejó, dejando a los tres solos una vez más. Ricardo carraspeó, claramente incómodo con la situación. Mira, Clara, no vine aquí esta noche para sacar a relucir el pasado. No sabía que estarías aquí. Pero si esto es lo que necesitas decir, está bien. Lo siento. De verdad lo siento. No quería que las cosas salieran como salieron. Los ojos de Clara se entrecerraron. No querías que las cosas salieran así. No pensaste en mí en absoluto. Solo pensaste en ti mismo, Ricardo. Y ahora tendrás que vivir con eso. Había un pesado silencio entre ellos. Ricardo apartó la mirada, su postura, antes orgullosa, se encorvó ligeramente bajo el peso de las palabras de Clare. Había estado tan seguro de su ascenso al éxito, tan convencido de que nunca enfrentaría las consecuencias de su traición. Pero ahora, enfrentando la fuerza de Clara, se daba cuenta de cuán equivocado había estado. Luis se inclinó ligeramente, su voz calmada pero firme. Deberías estar agradecido de que Clara solo te esté pidiendo la verdad. Hay personas allá afuera que te habrían demandado hasta dejarte en la ruina por lo que hiciste, pero ella no es así. Ricardo tragó saliva, su rostro palideciendo al mencionar una posible acción legal. No lo guardé, dijo. Clara lo interrumpió. Esto no se trata de lo que puedas decir para mejorar las cosas. Nada de lo que digas cambiará el pasado, Ricardo. Pero necesitaba que escucharas la verdad de mí. Ricardo abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Miró a Clara, viéndola de verdad por primera vez en años. Y por un breve momento, hubo un destello de arrepentimiento en sus ojos. Sin decir una palabra más, Clara giró ligeramente su silla de ruedas, señalando que la conversación había terminado. No necesitaba la disculpa de Ricardo, sus excusas o su arrepentimiento. Había encontrado su propio cierre y estaba lista para seguir adelante sin él. Cuando Clara y Luis salieron del restaurante, el aire fresco de la noche golpeó el rostro de Clara, un contraste bienvenido a la tensión sofocante dentro. Se sentía más ligera, como si un peso que ni siquiera sabía que llevaba se hubiera levantado de sus hombros. Luis caminaba junto a ella,
en silencio por unos momentos antes de que finalmente hablara. ¿Cómo te sientes? Clara exhaló lentamente, una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. Libre, respondió simplemente. Luis asintió, sus ojos cálidos con comprensión. Estoy orgulloso de ti, Clara, lo que hiciste ahí adentro. Se necesitó verdadera fortaleza. Clara lo miró, su sonrisa creciendo. No podría haberlo hecho sin ti. Gracias, Luis, por todo. Luis se encogió de hombros con modestia, aunque había un destello de orgullo en sus ojos. No me necesitabas, Clara. Esa fuerza la has tenido siempre. Solo te ayudé a verla. Caminaron en silencio un rato. El sonido de la ciudad a su alrededor se desvanecía en el fondo mientras ambos reflexionaban sobre lo que acababa de suceder. Clara miró a Luis, su corazón llenándose de gratitud. Durante años, había sentido que vivía a la sombra de su antiguo yo, definida por lo que había perdido en lugar de por lo que aún era. Pero esta noche, había reclamado su identidad, su fuerza, su voz, su poder. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara no tenía miedo de lo que el futuro pudiera depararle. Había enfrentado su pasado, confrontado sus miedos, y ahora estaba lista para levantarse. Mientras caminaban juntos por la calle, lado a lado, Clara sabía una cosa con certeza: ya no era invisible. La sonrisa arrogante de Ricardo se desvaneció mientras miraba a Clara, la máscara de confianza cayendo lentamente. Sus ojos iban de ella a Luis, y la tensión en el aire se hacía más densa con cada segundo de silencio. Se movió incómodo en su asiento, claramente no esperaba encontrarse con su antigua socia esta noche, y mucho menos de una manera tan confrontacional. Clara, comenzó Ricardo con un tono conciliador. No quería que las cosas terminaran como lo hicieron. Fue un momento difícil para todos y se tomaron decisiones. Decisiones. La voz de Clara cortó sus palabras, aguda y llena de la amargura que había suprimido durante años. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada nunca vaciló. No solo tomaste decisiones, Ricardo. Me quitaste todo. Usaste mi accidente como una forma de escalar más alto mientras yo todavía estaba en recuperación. Me hiciste sentir que no importaba, como si no valiera la pena luchar por mí. Los otros comensales comenzaron a notar la situación, mirando con curiosidad la tensión que se desarrollaba en el medio del restaurante. Clara sintió sus miradas sobre ella. Pero por una vez, no se echó atrás. No iba a dejar que Ricardo convirtiera este momento en otra victoria para sí mismo. Ricardo se removió en su asiento, claramente incómodo con la atención creciente. Bajó la voz, como si intentara salvar lo que quedaba de su reputación. Clara, tienes que entender, el negocio estaba en problemas. Tenía que hacer lo que era mejor para la empresa. Lo que era mejor para mí, corrigió Clara, su voz dura. No para la empresa. Usaste mi historia, mi accidente, para hacerte ver como un héroe. No luchaste por mí. Me borraste. Luis estaba justo detrás de Clara, su presencia era un pilar de apoyo silencioso. Tenía los brazos cruzados, su expresión era indescifrable, pero sus ojos no dejaban de observar a Ricardo, buscando cualquier signo de engaño. Ricardo se inclinó un poco hacia adelante, bajando aún más la voz. Clara, no pensé que podrías regresar después del accidente, después de todo. Pensé que habías renunciado. El pecho de Clara se apretó. Ahí estaba, esa suposición. La que la había atormentado durante años. La suposición de que, porque estaba en una silla de ruedas, porque había sufrido algo que le cambió la vida, ya no era capaz de ser la persona que alguna vez fue. Nunca me rendí, dijo Clara. Su voz era más baja ahora, pero no menos firme. Tú renunciaste a mí. Decidiste que no valía la pena luchar por mí y te aprovechaste de mi vulnerabilidad. Te aseguraste de que el mundo me olvidara. Ricardo parpadeó. Su fachada de confianza se desmoronaba aún más. Clara, yo no. Ella merecía algo mejor que tú, interrumpió Luis, dando un paso al frente. Su voz era baja, pero cargaba con el peso de todas las verdades no dichas que Clara había estado guardando durante años. Ella construyó esa empresa tanto como tú. Y lo sabes. Usaste su historia para hacerte ver bien y no te importó a quien lastimabas en el proceso. Los ojos de Ricardo se desviaron hacia Luis, reconociendo la creciente intensidad en su voz. ¿Y tú quién eres exactamente? Soy alguien que sabe el valor del respeto, dijo Luis con calma, dando otro paso más cerca de la mesa. Algo que pareces haber olvidado cuando decidiste eliminar a Clara de su propia vida, fue que las mesas cercanas se quedaron casi completamente en silencio. Ahora, los demás comensales observaban el intercambio con un interés creciente.
Clara sentía su corazón latiendo con fuerza en su pecho, una mezcla de miedo, ira y algo más, algo que no había sentido en años: poder. Tenía poder aquí. Y no era solo porque Luis estaba a su lado. Era porque finalmente estaba diciendo su verdad. Ricardo se movió incómodo, dándose cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos. Soltó una risa nerviosa, tratando de aliviar la tensión. Mira, Clara, no sé qué quieres de mí. ¿Una disculpa? Bien. Lo siento. De acuerdo, las cosas fueron difíciles en aquel entonces y tal vez tomé malas decisiones, pero no puedo cambiar el pasado. No, no puedes, dijo Clara, su voz firme. Pero tampoco puedes enfrentar la verdad. No puedes admitir que me quitaste todo, no porque tuvieras que hacerlo, sino porque era más fácil para ti. Tenías miedo de que yo volviera y no querías que lo hiciera. Ricardo abrió la boca para responder, pero Clara no había terminado. No solo robaste mi negocio, Ricardo. Robaste mi confianza, mi sentido de ser. Me hiciste creer que mi vida había terminado, que no podía ser la persona que era antes. Pero te equivocaste. La voz de Clara se hizo más fuerte con cada palabra. La ira y el dolor que había llevado durante tanto tiempo finalmente encontraban su liberación. Estoy aquí y soy más fuerte de lo que jamás podrías imaginar. La mano de Luis descansaba ligeramente sobre el respaldo de la silla de ruedas de Clara, un gesto silencioso de apoyo. Pero Clara ya no necesitaba que él hablara por ella. Había encontrado su voz. Ricardo la miraba, con la sonrisa burlona completamente desaparecida de su rostro. No tenía respuesta, ninguna excusa que pudiera justificar lo que había hecho. Por primera vez, se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones y no había nadie que lo protegiera de la verdad. El maitre del restaurante se acercó, claramente percibiendo la tensión pero sin saber cómo intervenir. Miró entre Clara, Luis y Ricardo, con el rostro pálido. ¿Está todo bien aquí? Luis miró a Clara, preguntándole en silencio si quería irse o quedarse. Pero Clara no apartó la mirada de Ricardo. Estamos bien, dijo con firmeza, su voz llena de determinación. El maitre dudó por un momento, pero finalmente asintió y se alejó, dejando al trío solo una vez más. Ricardo carraspeó, claramente incómodo con la situación. Mira, Clara, no vine aquí esta noche para sacar a relucir el pasado. No sabía que estarías aquí. Pero si esto es lo que necesitas decir, bien. Lo siento. Realmente lo siento. No quería que las cosas resultaran de esta manera. Los ojos de Clara se entrecerraron. No querías que las cosas resultaran así. No pensaste en mí en absoluto. Solo pensaste en ti, Ricardo. Y ahora tendrás que vivir con eso. Había un silencio pesado entre ellos. Ricardo apartó la mirada, su postura, que antes era orgullosa, se encorvó ligeramente bajo el peso de las palabras de Clare. Había estado tan confiado en su ascenso al éxito, tan seguro de que nunca enfrentaría las consecuencias de su traición. Pero ahora, al enfrentarse con la fortaleza de Clare, se daba cuenta de lo equivocado que había estado. Luis se inclinó ligeramente, su voz tranquila pero firme. Deberías estar agradecido de que Clare solo te esté pidiendo la verdad. Hay personas que te habrían demandado hasta destruirte por lo que hiciste. Pero ella no es así. Ricardo tragó saliva con dificultad, su rostro palideció al mencionar la posibilidad de acciones legales. No lo guardé. Clare lo interrumpió. Esto no se trata de lo que puedas decir para arreglarlo. Nada de lo que digas cambiará el pasado, Ricardo. Pero necesitaba que escuches la verdad de mi boca. Ricardo abrió la boca para decir algo, pero las palabras nunca salieron. Miró a Clare, viéndola verdaderamente por primera vez en años. Y por un breve momento, un destello de arrepentimiento apareció en sus ojos. Sin decir una palabra más, Clare giró ligeramente su silla de ruedas, señalando que la conversación había terminado. No necesitaba la disculpa de Ricardo, ni sus excusas o su arrepentimiento. Ella había encontrado su propio cierre y estaba lista para seguir adelante sin él. Cuando Clare y Luis salieron del restaurante, el aire fresco de la noche golpeó el rostro de Clare, un contraste bienvenido ante la sofocante tensión que había dentro. Se sentía más liviana, como si un peso que ni siquiera había notado llevar hubiera sido levantado de sus hombros. Luis caminaba a su lado, en silencio por unos momentos antes de hablar finalmente. ¿Cómo te sientes? Clare exhaló lentamente, una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. Libre, dijo simplemente. Luis asintió, con los ojos cálidos de comprensión. Estoy orgulloso de ti, Clare, por lo que hiciste ahí dentro. Se necesitó verdadera fortaleza. Clare lo miró, su sonrisa ensanchándose.
No podría haberlo hecho sin ti. Gracias, Luis, por todo. Luis se encogió de hombros modestamente, aunque había un brillo de orgullo en sus ojos. No me necesitabas, Clare. Esa fuerza siempre la has tenido. Solo te ayudé a verla. Caminaron en silencio por un rato, el sonido de la ciudad a su alrededor se desvanecía en el fondo mientras ambos reflexionaban sobre lo que acababa de suceder. Clare miró de reojo a Luis, su corazón hinchado de gratitud. Durante años, había sentido que vivía a la sombra de su antiguo yo, definida por lo que había perdido en lugar de por quien aún era. Pero esta noche, había recuperado su identidad, su fuerza, su voz, su poder. Y por primera vez en mucho tiempo, Clare no tenía miedo de lo que el futuro podría traer. Había enfrentado su pasado, confrontado sus miedos, y ahora estaba lista para levantarse. Mientras caminaban juntos por la calle, uno al lado del otro, Clare sabía algo con certeza: ya no era invisible. A medida que avanzaba la noche y las luces de la ciudad parpadeaban en lo alto, Clara sintió como una sensación de paz se apoderaba de ella. Ella y Luis se habían detenido en un parque tranquilo cercano, sentándose en un banco para reflexionar sobre los eventos de la noche. El peso de todo lo que había cargado durante tanto tiempo, el dolor, la traición, los sentimientos de invisibilidad, parecía desvanecerse bajo la fresca brisa nocturna. Miró a Luis, quien estaba sentado en silencio a su lado, ofreciéndole su presencia firme sin necesidad de palabras. Él había estado allí para ella de maneras que no había anticipado, ayudándola a redescubrir una fortaleza que había enterrado profundamente en su interior. Pero ahora, al mirarlo, se dio cuenta de que el camino hacia adelante era solo suyo. Siento como si finalmente hubiera cerrado un capítulo en mi vida, dijo Clara en voz baja, su voz casi llevada por el viento. Durante tanto tiempo, permití que lo que Ricardo hizo me definiera. Permití que me hiciera sentir pequeña. Luis asintió, con una expresión pensativa. No eres pequeña, Clara. Eres cualquier cosa menos eso. Esta noche, les mostraste a todos, incluido a ti misma, de qué estás hecha. Clara sonrió, con el corazón lleno. Creo que por primera vez en mucho tiempo, estoy lista para dejar atrás el pasado. Ya no me controla. Yo me controlo. Luis se giró hacia ella, dándole una cálida sonrisa. Eso es exactamente lo que te mereces, vivir la vida bajo tus propios términos. Clara miró el parque, la luna arrojando un suave resplandor sobre los árboles. Respiró profundamente, el aire fresco llenando sus pulmones con una sensación de renovación. El pasado finalmente estaba atrás. Y por primera vez en años, el futuro no se sentía incierto. Se sentía lleno de posibilidades. Volvió a mirar a Luis, sus ojos brillando de gratitud. Gracias, Luis, por ayudarme a ver de lo que siempre he sido capaz. Luis soltó una ligera risa. No tienes que agradecerme. Lo hiciste todo tú sola. Mientras se sentaban juntos en la calma de la noche, Clara sintió una profunda sensación de satisfacción. Había enfrentado al hombre que le había hecho daño, reclamado su historia, y lo más importante, se había reclamado a sí misma. En los días que siguieron, la vida de Clara comenzó a cambiar con su recién descubierta confianza y claridad. Empezó a reconstruir los sueños que alguna vez parecían perdidos. Se puso en contacto con antiguos contactos comerciales, reavivó su pasión por la tecnología e incluso comenzó a elaborar planes para un nuevo proyecto, una startup que se centraría en la accesibilidad y la tecnología. Algo que siempre había querido perseguir. Su encuentro con Ricardo ahora era solo un recuerdo, uno que ya no la atormentaba. Ya no se sentía invisible, ni atrapada por sus circunstancias. En cambio, avanzaba más fuerte, más sabia y con el control total de su vida. Luis permaneció en su vida como un amigo, alguien que se había convertido en un pilar de apoyo. Pero Clara sabía que su verdadera fortaleza venía de su interior. Era su viaje, su resiliencia y su determinación lo que la había llevado adelante. Y mientras Clara recorría las calles de la ciudad, con el cálido sol en su rostro, sonreía, sabiendo que la mujer en la que se había convertido era imparable. Si te gustó esta impactante historia de fuerza, resiliencia y superación frente a la adversidad, no olvides suscribirte para más relatos inspiradores y emotivos. Cada semana compartimos historias que tocarán tu corazón, con héroes comunes que encuentran valor en los lugares más inesperados. No te pierdas nuestra siguiente historia. Haz clic en el botón de suscripción, activa las notificaciones y forma parte de nuestra comunidad en crecimiento de narradores y oyentes. Si esta historia te emocionó, déjanos un comentario abajo, nos encantaría conocer tu opinión. Y recuerda, cada vez que compartes, contribuyes a difundir estos mensajes de esperanza y empoderamiento. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video.